El día de hoy vamos a platicar un poco de las decisiones económicas del gasto público y pues comenzamos con lo que son precisamente saber qué son los bienes públicos, los bienes privados y los provistos por el Estado. Pues en economía los bienes públicos son considerados una de las principales fallas del mercado. En términos simples, pues estas fallas se originan cuando las fuerzas de la oferta y la demanda no conducen a la asignación eficiente de los recursos. Lo que ocurre con los bienes públicos derivado de sus características principales, ¿no? Los bienes públicos puros son aquellos que cumplen dos aspectos. En el primer aspecto hablamos que no cuesta nada que una persona adicional disfrute de sus ventajas. Y el segundo aspecto es difícil o imposible impedir que se disfrute de un bien público de manera pura. En este sentido se dice que los bienes públicos puros no son rivales, pues el hecho de que un individuo disfrute de ellos no genera costo adicional para la provisión del servicio ni disminuye la satisfacción que otros obtienen del mismo recurso, del mismo bien. Y no es excluyente un aspecto del otro, pues no es fácil contar con mecanismos para impedir que los individuos disfruten de los bienes. Por ejemplo, un bien público puro está dado por la Defensa Nacional, debido a que protege a los ciudadanos, más no genera costos adicionales para el Estado cuando son más ciudadanos, ¿no? O cuando no todos los ciudadanos disfrutan o se acercan a los servicios de la Defensa Nacional, y pues es prácticamente imposible evitar que un ciudadano obtenga los beneficios derivados de este servicio público. Por otro lado, la existencia de bienes públicos se ha asociado a dos problemáticas. Una es la tragedia de comunes y la lógica de las acciones colectivas. La primera se refiere a la degradación medioambiental que resulta de una utilización de los recursos naturales, pero que impone elevados costos sociales. Por otra parte, la lógica de la acción colectiva destaca la dificultad de generar beneficios comunes como resultado de la no exclusión propia de los bienes públicos. Subyacente a esas problemáticas se encuentra el problema del free rider, es decir, aquel individuo que se beneficia de los bienes públicos sin contribuir a su conservación o a su mejora. Finalmente, evitar las consecuencias de la figura de free rider en la economía es una de las razones por las cuales el Estado provee o gestiona los bienes públicos, pues cuenta con el poder para obligar a la población a contribuir generalmente por medio de los impuestos, o ese sería el ideal para poder contribuir al Estado para continuar con los bienes públicos. El otro tema pues son la elección pública, la acción pública y la teoría de juegos. Esos tres enfoques parten de una perspectiva microeconómica para estudiar la toma de decisiones colectiva a partir del análisis de los comportamientos de los individuos, ¿no? O de la manera individual. La acción pública analiza la toma de decisiones colectiva desde una perspectiva de política pública y también es tomada desde Towning como la manera en que una sociedad construye y califica los problemas colectivos y elabora respuestas, contenido y procesos para poder abordar esos problemas. Por lo tanto, la acción pública trasciende la visión ortodoxa del enfoque de políticas públicas, pues el acento se pone sobre la sociedad en su conjunto, no solo de una esfera burocrática posicionada desde el Estado. Se trata de un enfoque que debate el estatocentrismo con tres principales argumentos, donde el Estado no actúa solo, sino con otros interlocutores. La esfera de lo público es solo una de las múltiples posibilidades para que la sociedad trate los problemas colectivos, y lo político tiene un papel central en la toma de decisiones. Por otro lado, en la teoría de la elección pública es una disciplina que vincula la política con la economía a través del Estado. Esta se divide en dos ramas, lo que es la economía pública positiva, que estudia las decisiones colectivas de los agentes políticos, y la regular, que regula el poder político frente a la sociedad civil, es decir, fija los límites de lo que la política puede hacer, y dentro de la misma elección pública pues parte de tres supuestos básicos. Uno que es el individualismo metodológico, que es el entendimiento de los fenómenos sociales
parte de la comprensión de la acción de los individuos, la otra es la elección racional, donde los individuos, de entre todas las alternativas posibles, eligen aquellas que maximicen sus propios beneficios. Y la tercera, pues, es la política como intercambio. Aquí, si bien es el relevante al marco constitucional o a la normativa que esté establecida, que establezca las reglas de orden político, debe considerarse que los individuos calculan o computan sus propios términos de intercambio con el Estado y con otros políticos o burócratas en función de la alineación con sus intereses. El último tema es política fiscal y política monetaria, donde política fiscal y política monetaria son dos de los principales instrumentos con los cuales cuenta el Estado para controlar el comportamiento de la economía y cumplir con la función macroeconómica de estabilización. Pues son la política fiscal y la monetaria. Ambas definen la naturaleza de la política económica de un Estado. La política fiscal se refiere al conjunto de elementos que permiten decidir cómo debe distribuirse la producción de un país por medio del gasto público y cómo debe repartirse entre la sociedad la carga del financiamiento de los bienes colectivos por medio de los impuestos. Por su parte, la política monetaria se refiere al conjunto de objetivos de los bancos centrales con respecto al control del dinero, las tasas de interés y las condiciones crediticias. Los principales elementos de esta política fiscal con la finalidad de influir sobre el empleo, la productividad, los precios. La política fiscal cuenta principalmente de dos elementos, una que es el gasto público y la otra, decíamos, que eran los impuestos, donde el gasto público consiste en las compras que hacen los estados, ya sean los gastos en bienes y servicios y las transferencias del Estado a determinados grupos sociales. Y por parte de los impuestos afectan a la economía global de dos formas. Una, que afectan la cantidad que los hogares gastan en bienes y servicios, así como el ahorro privado, influyendo de manera indirecta en la producción e inversión a corto o largo plazo. La segunda es que afectan los precios de los bienes y de los factores de producción, así como de los incentivos y la conducta de los productores y los consumidores, donde podemos ver que los principales elementos de una política monetaria pues es para gestionar el dinero, el sistema bancario y el crédito de un país. Los gobiernos cuentan con una política monetaria que tiene como finalidad alcanzar que los bancos centrales se encarguen principalmente de la regulación de la oferta monetaria, donde la regulación de esta oferta monetaria pues va a permitir controlar la cantidad de dinero disponible en una economía. Esto permite influir sobre los múltiples variables como las tasas de interés, los precios de acciones, los precios de vivienda y determinación de las tasas de cambio. Pues con esto terminamos de ver algunas de las decisiones económicas que van dentro del sector público en el gasto público. Gracias.